Vamos a compartir un tema que le hemos titulado La luz del mundo. La luz del mundo. El texto está en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 18. Juan capítulo 1, versos del 1 al 18. La luz del mundo. Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Mis amados, estamos en presencia del cuarto evangelio escrito por el apóstol Juan. El cuarto evangelio. Y cuando Juan escribió su evangelio, ya los otros tres habían sido escritos y circulaban ampliamente en la cristiandad. Mateo había escrito fundamentalmente para los judíos. Marcos lo hizo para los romanos. Lucas lo hizo para los griegos. Pero Juan escribió para los cristianos y para el mundo en general. Y podemos decir que es un evangelio espiritual por los temas que abarca, ¿verdad? No fue dirigido exactamente a un grupo de personas, sino los temas que él conformó. Y él escribió este evangelio, amados, con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, para que todo el mundo creyese en Jesús. Y en segundo lugar, para que los lectores de su evangelio creyeran la verdadera identidad de Jesús. Jesucristo es el Dios hombre. El Dios hombre encarnado, el Dios que se encarnó, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan quería, amados hermanos,
que todos entendieran una gran verdad. Y es que las naturalezas humana y divina estaban perfectamente unidas en una sola persona, Jesucristo, el Salvador del mundo. Había mucha confusión en aquella época. Algunos decían, no, Jesucristo es solamente hombre y no Dios. Otros decían, no, Él es Dios y no vino como hombre, sino un espíritu, ¿verdad? Entonces Juan aclara todo esto y nos da la verdadera identidad de Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre y en Él habitó perfectamente unidas las dos naturalezas. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y es interesante que Juan resalta en su evangelio las dos cosas. Juan resalta a Jesús como Dios. Y por eso Juan escribe 7 yo sois que Jesús pronunció. 7. Y esta frase revela la divinidad de Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y esta frase, amados hermanos, lo relaciona íntimamente con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Recuerden cuando Dios llamó a Moisés, ¿verdad? En aquella zarza. ¿Y quién eres? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Alabado sea Dios. En otras palabras, Dios es el ser autoexistente, el ser que nadie lo ha creado. Él es la causa de todo lo creado. Lo que existe, existe porque Él lo creó, pero a Él nadie lo creó. Él habita la eternidad, ¿verdad? Ve y dile a Israel que yo soy el que soy te ha enviado. Y ahora Jesús repite esa frase, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Desde el prólogo de su evangelio, Juan estaba interesado en que la gente entendiera algo claro. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pero Juan también nos presenta en su evangelio la humanidad de Cristo. La humanidad de Jesús. Por eso nos habla de su encarnación. Dice, y aquel verbo se hizo carne. Fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Así que Jesucristo como ese verbo encarnado nos trajo la gracia y la verdad. Pero también nos reveló la esencia de Dios el Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Así que si nosotros queremos saber cómo es Dios el Padre, miremos a Jesús y estaremos entendiendo quién es Dios el Padre. Pero de todos estos elementos, amados hermanos, que resalta Juan aquí, porque Juan habla de Jesús como la verdad, Juan habla de Jesús como el creador de todas las cosas, habla de Él como la luz, habla de Él como aquel lleno de gracia, alabado sea Dios. Pero de todos estos elementos, nosotros queremos fijarnos en uno esta tarde, y es acerca de la luz. La luz. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que Jesucristo es la luz del mundo. Él es la luz verdadera y Él vino para alumbrarnos. Ahora, ¿por qué Juan lo llama la luz del mundo? ¿Qué significa esa expresión, hermano? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros en el día de hoy? Y eso es lo que nosotros queremos ver con la gracia de Dios esta tarde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, no podemos hablar de Jesucristo como la luz si no nos referimos a Él como Dios. Como Dios. Juan capítulo 1, verso 1 al 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era
en el principio con Dios. La frase en el principio se está refiriendo a Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Recuerdan eso? En el principio. Pero dice, en el principio era el verbo. Es decir, cuando esa creación vino a existencia, ya ese verbo era. Lo que está diciendo es, Jesús no es un ser creado. Jesucristo existía antes de que la creación viniera a existencia. Dice, en el principio era, ya Él era. Alabado sea Dios. Jesucristo existió en la eternidad con Dios. Antes que todo existiera, allí estaba Él. Y eso nos habla desde el principio de este evangelio que Jesucristo es Dios. Es Dios. Nos habla de su eternidad, ¿verdad? Y echa por tierra la falsa doctrina de los testigos sin Jehová que dicen que Jesucristo es un ángel y un ser creado. No, aquí dice, en el principio era el verbo. O sea, ya cuando vino esa creación a existencia, ya Él era. Gloria a Dios. Y la expresión el verbo significa la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra en acción, la palabra divina en acción. Esa palabra, esa acción de Dios no es otro que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Porque dice después en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que esa palabra viva de Dios, esa palabra en acción de Dios, no es otro que aquel que se encarnó y que estuvo en esta tierra, que se llama Jesús. Jesús es la palabra del Dios viviente. Y dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por eso dice Juan aquí que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero dice Pablo en Colosenses, hermano, que todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Así que si usted ve a un testigo sin Jehová, dígale, no, te equivocaste. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y aunque tú no lo creas, te creó a ti para su gloria. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Mis amados, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Alabado sea Dios. Fíjese lo que dice la Escritura. Y el verbo era ¿qué? No, ¿qué dice? El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es decir, que está hablando, amados hermanos, que no solamente Dios el Padre, pero ahí estaba el Hijo. Porque esa expresión con Dios significa que está al lado de ahí. Alabado sea Dios. Y lo dice claramente que era Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y no es uno en cantidad, sino uno en esencia. Uno en esencia, uno en atributo. Son lo mismo. Los mismos atributos que tú encuentras en Dios el Padre son los mismos atributos que tú encuentras en Jesucristo. Son de una misma naturaleza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Entonces, amados hermanos, quiero decirle que, repito, Jesucristo es Dios. Es Dios. Ahora, Juan conecta, amados hermanos, la vida con la luz. La vida con la luz. Mira qué cosa más tremenda. Alabado sea Dios. Dice, en Él
O sea, en Cristo, dice, estaba la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesucristo no solamente dio vida física y material a esta creación. Jesucristo también provee vida espiritual y eterna como un don de Dios a todos aquellos que creen en Él. Gloria a Dios. Y esa vida que Él provee es luz. Y le voy a explicar por qué. Alabado sea Dios. Creer en Jesús implica vida y vida eterna. Creer en Jesús implica vida y vida eterna. ¿A quién imparte Jesús esa vida espiritual y eterna? A los que estamos en tinieblas. A los que estamos en tinieblas. Estamos allí en tinieblas por nuestro pecado, ¿verdad? Porque estábamos lejos de Dios. Pero vino Cristo y nos salvó y nos dio vida eterna. Nos dio vida espiritual, vida eterna. Alabado sea Dios. A los que estábamos en ¿qué? En tinieblas. Así que esa vida se convierte en luz para nosotros que estábamos en tinieblas. ¿Cuántos le alaban? Hablar de Dios es hablar de la luz. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. La Biblia dice que rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. El propio apóstol Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero como Jesucristo es Dios, por eso la Biblia dice que cuando él se transfiguró, dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermano, Jesús es tan majestuoso, es tan grandioso Jesús, que de él emana luz. Es tan puro Jesús, es tan santo Jesús, que de él emana luz. Nadie tiene que darle luz. De él emana luz, de él sale luz. ¿Cuántos le alaban? El apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, experimentó esta realidad de la luz de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando él fue a Damasco a perseguir a los cristianos, él dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oiga eso. Pero vamos con más detalles para que podamos entender lo que quiero decirle. Dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces Pablo, contando esa experiencia unos años más tarde, dijo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Escuche, ¿a qué hora fue que se le apareció Jesús? Dice, como al mediodía. Sí, cuando el sol está en toda su fuerza. Pero estando el sol en toda su fuerza, él vio que le rodeó una luz, mucha luz del cielo. En otras palabras, esa luz que emana de la persona de Jesús es mucho más brillante que el sol al mediodía. Porque ninguna criatura, ninguna creación puede brillar más que el Creador. Por eso la gente que viene y se exalta y se quiere robar la gloria, no saben lo que hacen. Nadie puede brillar más que Cristo. Alabado sea Dios. Amados, Pablo relata su conversión una tercera ocasión y lo hace ante el rey Agripa. En Hechos capítulo 26, verso 13 al 18 dice, cuando a mediodía, o sea, para que entendamos a qué hora fue, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, pero escucha, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo,
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús. En otras palabras, esa luz que sobrepasaba a la luz del sol a mediodía, ¿quién era? Jesús. Jesús. Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Hermano, la luz es algo inherente a Dios. Es algo inherente a Dios. Y como Jesús es Dios, por eso la Biblia lo describe siempre con luz. Siempre con luz. Ahora, cuando Juan hablaba de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, no se refiere a esa luz, vamos a llamar física, sino a una luz espiritual. A una luz espiritual. Juan dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, ¿a qué se refiere Juan con el término tinieblas? Tinieblas tiene que ver con el error o la falsedad. Tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con Satanás y su reino. Cuando la gente está en el error, en doctrinas erróneas, hermano, Cristo dijo lo siguiente: dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, son gente que están en tinieblas. Las tinieblas significa error, significa algo que está equivocado, significa el pecado, significa el reino del diablo. Eso significa tinieblas. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 18 al 21, escuche: el que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. O sea, te van a explicar por qué está condenado. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz, hermano? Dígalo con fuerza. Jesús es la luz. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿A quién aborrece? A Cristo. A Cristo. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? No sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis amados, en este contexto, tinieblas, ¿qué significa? Significa pecado. Significa malas obras. Significa no creer en Cristo, rechazar a Cristo. Eso es tinieblas, ¿verdad? Y la Biblia llama al diablo, escuche cómo lo llama, la potestad de las tinieblas. Así lo llama al diablo, la potestad de las tinieblas. Por eso, todo aquel que ha creído en Cristo ha sido trasladado de la potestad del diablo a Dios, que es luz. Amén. Gloria a Dios. Jesús, la luz verdadera, vino a alumbrar a todo hombre. A todo hombre. En otras palabras, la luz significa la verdad. La luz significa pureza. La luz significa santidad. Alabado sea Dios. La luz significa libertad del pecado, libertad del diablo y del infierno. Para eso vino Jesús, hermanos.
porque el infierno es un lugar de densas tinieblas, dice la Biblia. Así que Jesucristo vino a traer la luz, a sacarnos de la oscuridad del pecado, a sacarnos de la potestad de las tinieblas, que es el diablo, y a librarnos de la condenación eterna, que es un lugar de densas tinieblas. Él es la luz verdadera que nos alumbra. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue significa el que cree en mí, el que confía en mí. Dice, no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cuántos le alaban a él? Mis amados, la verdad de la palabra de Cristo nos alumbra. Cuando saben que la Biblia es una antorcha, su palabra nos alumbra. La verdad del ejemplo de su persona nos alumbra. Su santidad, su pureza, su verdad, su misericordia nos alumbra a nosotros. Y esa verdad nos libera. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mis amados, Jesús vino a alumbrar nuestras tinieblas y a hacernos libres. Alumbrar nuestras tinieblas y hacernos libres. Para eso vino Jesús. Por eso se encarnó. Por eso se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Dios que es, Cristo fue eterno y nunca fue creado, nunca. Sin embargo, dice, fue hecho carne. Fue hecho carne. Y esto confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. Y este es el evento, hermanos, más grande de la historia de la humanidad. El más grande. Tan grande ha sido que partió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. El Emmanuel, Dios con nosotros. No hay evento en la historia humana más importante que este. Por eso nosotros lo celebramos. Aunque algunos nos condenen, aunque digan lo que digan, lo vamos a celebrar. Amén, hermano. Lo vamos a celebrar. Y eso indica que el infinito se hizo finito. El eterno, el que habitaba la eternidad, se conformó al tiempo. En donde él habita no hay tiempo, pero él se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Sin embargo, no pierde este detalle. En su encarnación no dejó de ser Dios, sino que se volvió el Dios en carne humana. Y yo aclaro, en semejanza de carne de pecado. Tomó un cuerpo humano, sí, pero no un cuerpo corrompido como el nuestro. Por si acaso, María no aportó nada en ese cuerpo. Solamente su vientre como un depósito. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Para poder entender, fue depositado allí, en ese vientre. Por eso dice, el santo ser que nacerá. Eso no se nos puede decir a nosotros, ¿verdad? Nosotros nacemos con la necedad ligada al corazón. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Pero eso no se podía decir de Jesús. De Jesús se dijo, el santo ser que nacerá. Jesús es el segundo Adán, hermano. El primer Adán falló.
El primer Adán le abrió la puerta al pecado, hermano, y el pecado pasó a toda la raza humana y por el pecado la muerte. Pero hacía falta otro hombre que pagara el precio del pecado humano, pero todos estábamos corrompidos. Entonces el Hijo de Dios decidió venir a esta tierra, hacerse un hombre, habitar entre nosotros, el segundo Adán, para salvarnos. Hay que celebrar eso, hermano. Yo lo siento por la gente que no quiere celebrarlo, pero eso hay que celebrarlo. La encarnación del Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Por eso se le llama Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y así como en el Antiguo Testamento, hermano, Dios decidió habitar en un tabernáculo donde le hablaba a Moisés cara a cara, ¿verdad? Allí habitó la presencia de Dios. Ahora decide habitar junto a su pueblo de una manera más personal, a través de un cuerpo humano. Toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, lo hizo de una manera más personal. Es algo glorioso. Yo no sé cuántos le alaban al hermano. Cuántos reconocen. Gracias, Señor, que viniste. Gracias, Señor, que viniste. Así lo profetizó Isaías en un verso que conoce todo el mundo, o espero que todo el mundo lo conozca. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Es como decir, es un regalo para ustedes. Dice, un niño nos es nacido. ¿A quién, hermano? A nosotros. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo no sé los testigos de Jehová cómo leen esto. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El próximo verso dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre la casa de David y sobre su reino, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Aleluya. La paz de Jesús no tiene límites. Y esa es la paz que Él quiere dejar a su pueblo, a sus discípulos. No sé cuánto le daban, hermano. La Biblia profetizó que nacería de una virgen y que eso era una señal que indicaba claramente que ese niño era Dios. La Biblia profetizó en qué ciudad nacería, en Belén de Judea. Pero también la Biblia profetizó el propósito de su venida. Isaías capítulo 9, 1 al 4 dice, mira qué lindo, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado ¿qué? Yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Cómo andaban la gente, hermanos? En tinieblas. ¿Cómo andaban? Andaban en tinieblas. Moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino a traerles gran luz. Gran luz. ¿Y en qué consistía aquella luz? En quebrar el pesado yugo y el cetro de su opresor. Ese yugo no es otra cosa que la esclavitud que produce el pecado. Pero
Cristo vino a romper ese yugo. Cristo vino a quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a traer gran luz. Jesús vino a librarnos del pecado. Y no solo eso, dice que vino a quitar el cetro del opresor. Ese cetro del opresor era el dominio del diablo sobre los pecadores. Pero Cristo vino a romper el dominio del diablo. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé cuánto se goza con eso, pero Jesucristo vino a romper el dominio satánico en nuestras vidas. Lo extraordinario es que la promesa dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. En otras palabras, no es para siempre ese problema. No es para siempre esa angustia. No es para siempre esa oscuridad. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación. En Cristo hay libertad. Él vino a traer la luz que tú necesitas para salir de esa opresión. Aleluya. Lamentablemente, hermanos, la mayor parte de esta humanidad está en tinieblas. El apóstol Pablo lo describe muy bien en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, verso 21 al 25, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al abandonar a Dios, el hombre se ha entregado por completo a las tinieblas. Su corazón ahora está completamente entenebrecido, al punto, hermanos, de que adoran a las criaturas antes que al Creador. Y es inaudito ver a hombres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios adorando una estatua fabricada por otro hombre. Una estatua que tienen ojos pero que no ven, que tienen oídos pero que no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos, no palpan, pies y no andan. Y tú ves los hombres postrándose delante de esas imágenes y tú los ves adorando allí esas imágenes y honrando y llevándole cosas a esas imágenes. Son ídolos mudos. Y cuando tú miras eso, te das cuenta, el hombre está en tinieblas. ¿Cómo no puede entender que eso es un pedazo de madera que fabricó otro hombre, un pedazo de yeso que lo hizo otro hombre? Su corazón está en tinieblas. Y la Biblia dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, son como ídolos mudos, ciegos, sordos. Cualquiera que fabrica esas imágenes y cualquiera que confía en esas imágenes. Pero Pablo describe aún más la profundidad de nuestras tinieblas. Mire esto, hermano, cuando el corazón del hombre se quiere alejar de Dios, mire lo que pasa, cómo se sumerge en las tinieblas profundas. Escuche lo que dice Pablo, Romanos 1:26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las tinieblas del hombre son tan profundas que no solamente adoran ídolos, sino que se han corrompido sexualmente hasta el extremo. La corrupción moral que produce las tinieblas del corazón humano es tan profunda que dice Pablo que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, ahora encontramos mujeres que prefieren tener relaciones sexuales con otras mujeres antes que el uso natural que Dios ha establecido, que es con un hombre. Es lo que se conoce como lesbianismo. Y no solo las mujeres, sino que los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, dice la Biblia, que se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, esto es el homosexualismo. Y la Biblia llama a esto pasiones vergonzosas. Practicar esto es, dice Dios, cometer hechos vergonzosos. La Biblia se refiere a este pecado como encenderse en lascivia. Y dice que los que están en este pecado, dice claramente, están extraviados. Y la causa de este pecado es porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Las lesbianas y los homosexuales están en esa condición porque han decidido honrar más a las criaturas que al Creador. Por eso dice, su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que la sociedad de este mundo pervertido apruebe, no importa cuántas leyes puedan sacar ellos y decir lo que digan, no importa. La palabra del Dios viviente dice que es un acto vergonzoso, que esa gente está extraviada y un día tendrán que dar cuenta al Dios Todopoderoso, que es el juez del universo. Pero estoy aquí para decirte, hay esperanza para ti. Hay esperanza para todo aquel que está envuelto en estas prácticas, hermano. Hay esperanza para todo aquel que está envuelto en estas prácticas. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él vino a alumbrar nuestras tinieblas, no importa cuán densas sean nuestras tinieblas. Un poco de luz puede sacar la tiniebla, hermano. Imagínense si le abrimos las puertas del corazón a Cristo, si le abrimos las puertas de nuestra casa a Cristo, Él que es la luz que alumbra este mundo. Por muchas tinieblas que haya, usted prende un poco de luz y se disipan las tinieblas.
Retroceden las tinieblas. Hay esperanza para ti. Jesucristo es la luz que vino a alumbrarte en tus tinieblas. De hecho, el apóstol Pablo testifica que en la iglesia de Corinto habían hermanos que en el pasado habían estado en esa condición, pero que fueron liberados por Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo liberta a los homosexuales, Jesucristo liberta a las lesbianas y a todo pecador que venga a Él. No importa cuál sea tu pecado. No importa cuán grandes sean tus tinieblas. Jesucristo te puede liberar. Jesús dijo, la luz, o más bien Juan dijo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Cristo es infinitamente más poderosa que las tinieblas. Te repito, no importa cuán densas sean tus tinieblas. No importa cuán terrible haya sido tu pecado. La luz de Cristo resplandece en medio de tus tinieblas. Jesucristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Lo venció, lo exhibió públicamente en esa cruz. Y no solo derrotó al diablo, sino que pagó el precio por cada uno de nuestros pecados en esa cruz para hacernos libres. La luz de Jesús es tan poderosa que no solamente Jesucristo nos saca de las tinieblas. Escuche, Jesucristo nos convierte a nosotros en luz. Nos convierte en luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué cosa? La luz tendrá, la luz de la vida. Por eso ahora los creyentes son la luz de este mundo. Y es maravilloso saber que no solamente ahora fuimos liberados, que tenemos la luz del mundo viviendo dentro de nosotros. Somos portadores de esa luz y que podemos llevar esa luz a aquellos que están en tinieblas. Escuche la profecía dada por Zacarías, el padre de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, verso 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Hermanos, fuimos visitados. Por eso lo celebramos. Aunque alguien se ponga bravo, lo celebramos. Dice, para dar luz, ¿qué dice? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y esa profecía que el padre de Juan el Bautista le dio a su hijo se cumplió. Se cumplió. Lo dice Juan en su evangelio. Hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y hermano, fue tan poderoso el testimonio que dio Juan el Bautista acerca de Cristo,
que el mismo Señor testifica acerca de él ante los judíos, diciéndoles, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. O sea que Juan era una antorcha. Su vida era una vida tan poderosa, hermano, un hombre tan santo, tan fiel al llamado de Dios, tan consagrado a Dios, que su vida alumbraba a todos los que estaban en pecado. Los reyes que estaban en pecado le tenían miedo. Aún después de muerto le tenían miedo. Las multitudes venían a él confesando sus pecados públicamente y se bautizaban. Un hombre sin ejército, sin nada, pero con la gloria de Dios en su vida. Era una antorcha que ardía y alumbraba. Yo no sé cuántos aquí quieren arder y alumbrar para Cristo. Porque tú y yo fuimos llamados a ser testigos de Cristo, así como Juan fue testigo de esa luz. No era él la luz, pero él fue llamado para ser testigo de esa luz. Usted y yo también fuimos llamados a ser testigos de Cristo. Yo no sé cuántos quieren arder para Cristo. ¿Cuántos quieren alumbrar aquí este mundo que se pierde? ¿Cuántos dicen, yo no sé, pero yo quiero consagrarme a Dios? Yo quiero arder para Dios. Yo no sé si hay de esos aquí esta tarde. Alabado sea Dios, que dicen, yo quiero arder para Cristo, yo quiero arder para Jesús. Yo no me quiero contaminar con este mundo perdido que está en tiniebla. Yo quiero arder, ser una antorcha en medio de este mundo perdido. Alabado sea Dios. No fuimos llamados a esconder esa luz, hermano. No, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, no, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos. Así que dile a tu hermano, no escondas esa luz. Ay, ay, ay. No fuimos llamados a esconder la luz, fuimos llamados a alumbrar a este mundo, hermano. Fuimos llamados a alumbrar a este mundo. Aleluya. Mis amados, Jesús es la luz verdadera. ¿Cuántos creen eso? No es Mahoma la luz verdadera. No es Buda ni Confucio la luz verdadera. No es ninguna filosofía ni religión de este mundo la luz verdadera. Solamente hay uno que es la luz verdadera y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él vino para alumbrar nuestras tinieblas. Él vino para hacernos libres de todo lo que nos lleva a las tinieblas. Y su deseo es alumbrar a todos los hombres, a todos. Y para eso cuenta con sus discípulos. ¿Hay algún discípulo de Cristo aquí? Son aquellos que fueron trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Alabado sea Dios. Hay muchos que todavía están en tiniebla, hermano. Esa es la verdad. Hay muchos que están en tiniebla. Hay muchos que necesitan esa luz verdadera. ¿Podrá el Señor contar contigo para llevar esa luz? Muy pobre. Jesucristo es la luz del mundo. Él es la luz verdadera y Él vino para alumbrarnos, hermano. Para los cristianos que están aquí, ¿cuántos cristianos hay aquí? Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vive como un cristiano. Vive como un hijo de Dios. Eso es ser luz en el Señor. Cuando tienes un matrimonio que vale la pena. Cuando crías hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando haces lo que Dios dice. Cuando eres obediente al Señor. Eso es ser un hijo de luz. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Si tú eres un discípulo de Cristo, tú fuiste llamado a anunciar las virtudes de Cristo. Con tu paciencia, con tu amor, con tu misericordia, tú estás anunciando a Cristo y estás siendo una antorcha. A esta altura creo que ya hay pocos que quieren ser antorcha aquí. Tenemos también la palabra profética más segura. Cuidado con los profetas que se levantan por ahí en estos tiempos. Oh, San Bernardo, profetizo que vas a ser un empresario. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, esta es la antorcha verdadera. La palabra de Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de tener esta palabra. Predica esta palabra. Lleva la luz. Y por último, para los no creyentes que están aquí, Juan capítulo 1, verso 11 al 13 dice, a lo suyo vino, o sea, vino a lo que él creó, que es de él, todo es de él. Y los suyos no lo recibieron, es decir, aquel pueblo de los judíos no le recibió, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es un asunto de Dios. Es Dios quien puede transformar el corazón. Es Dios quien puede cambiar el corazón. Es Dios quien puede alumbrar tus tinieblas. Tú podrás querer, pero eso no depende de tu voluntad, depende de la voluntad de Dios. Aleluya. Pero aquel que Dios le abre el corazón y recibe a Jesús, Dios le da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Amén.